Seguimos en el canal CNC con esta cita de cada 8 días hablando de temas jurídicos, temas que cada vez nuestros televidentes se le vienen presentando esas inquietudes y nos las hacen llegar a nuestras redes sociales. Y hoy con la doctora Stephanie Botero tenemos un tema muy importante y es el tema de la suspensión, privación de la patria potestad. Doctora Stephanie, contémosle a los televidentes de qué se trata este tema tan interesante, porque existen unas causales y pues nuestros televidentes en algunas ocasiones pues no saben diferenciar o no tienen muy claro este tema de la privación y la suspensión de la patria potestad. Hola Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, nuestros televidentes, resolviéndole todas las dudas jurídicas que tienen. Así que comenzando con el tema, antes de hablar sobre la privación y la suspensión, hay que comentarle a los televidentes en qué consiste la patria potestad y por qué se le puede suspender o privar a uno o ambos padres. Así que la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los padres sobre sus hijos menores no emancipados, para que estos administren o representen legal o extrajudicialmente a sus hijos menores. Es como esas garantías que le da la ley sobre esos hijos menores que no tienen la capacidad legal todavía de obligarse en ciertos negocios o de presentarse ante ciertas personas. Entonces es necesario la intervención de los padres como sus representantes legales. Doctora, pero entonces contémosle a los televidentes esa patria potestad, ¿hasta qué edad va? Ya sea en un hijo menor o en una persona que ya ha cumplido su mayoría de edad. Normalmente la patria potestad va hasta la mayoría de edad del menor, esto es hasta los 18 años, porque a partir de ahí la norma dice que el menor se entiende que ya es capaz de obligarse por sí mismo legalmente. Pero existen casos en que los menores, aun cuando cumplen la mayoría de edad, no son capaces de obligarse legalmente, por lo que se les tiene que prorrogar o extender la patria potestad sobre sus padres. En ese caso sea porque el menor sea un interdicto o tenga una discapacidad mental y lo que necesita es que el padre declare la interdicción de ese menor para que así se le pueda prorrogar la representación legal del padre sobre ese hijo. Pero son ciertos casos porque no todas las personas sufren de alguna discapacidad mental, entonces solamente en casos específicos se extiende la patria potestad. Normalmente solamente va hasta los 18 años. O sea, la capacidad legal de cualquier persona se presume. O sea, que una persona que no haya sido declarada en interdicción y que tal vez sus padres no hayan adelantado ese proceso de la prolongación de la patria potestad, quiere decir que ese menor o esa persona con esa discapacidad goza de esa presunción. Sí, el artículo 1446 de nuestro Código Civil reza que toda persona se considera legalmente capaz, a no ser que la ley diga en qué casos no, y sea por una intervención judicial, porque el proceso de interdicción se hace ante un juez de familia y es un juez quien a través de una sentencia determina que esa persona no es capaz legalmente para administrar sus bienes o para obligarse. En ese caso es que se les nombra un guardador y también se extiende la patria potestad para sus padres, para que lo puedan seguir representando. Perfecto, doctora. Entonces ahora hablemos de esas causales, primero de la suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria potestad se encuentra regulada con sus causales en el artículo 310 de nuestro Código Civil y son tres. Digamos que una de ellas es la demencia de uno de los padres o que esté en entredicho la administración de los bienes por uno o ambos padres o por la larga ausencia. Digamos que por eso es una suspensión, porque como son causales que dan lugar a la recuperación o a la rehabilitación, se hace el proceso de privación, de suspensión, y dictada la sentencia, el juez suspende la patria potestad para uno o ambos padres, pero puede suceder el caso que el padre se rehabilite y pueda volver a ejercerla. En este caso, digamos, de la larga ausencia, digamos que el padre ya ahora sí está más cerca del menor, está pendiente, ya no está lejos. Entonces en ese caso hay como una especie de rehabilitación y podrá volver a tener o ostentar la patria potestad.
Y todo esto adelantado previamente en un proceso judicial, es decir, no se pierde o no se suspende la patria potestad de pleno derecho, ya sea porque el padre en su ausencia no ha estado pendiente de los cuidados del menor. No, esto lo tiene que declarar el juez y es muy claro que los televidentes lo tengan presente porque no es un tema que se pueda conciliar. Por lo general muchas personas en temas de familia consideran que primero hay que ir ante un comisario de familia o ante el defensor de familia para que se realicen ciertos trámites antes de acudir ante el juez de familia. Pero en el tema de la privación y la suspensión solamente la suspende y la priva un juez a través de una sentencia judicial. Por lo que si existe una larga ausencia, uno de los padres definitivamente nunca ha estado con el menor o se desaparece 2 años, regresa 2 meses y está así, se puede dar la causal de la suspensión y por tanto se puede iniciar el proceso judicial, pero solamente el juez puede declarar esta suspensión, no se puede hacer ante un comisario, defensor de familia ni ante una notaría. No se puede conciliar este tipo de cosas, ni se puede decir que yo dejo un documento porque es que yo ya no me quiero hacer cargo ni ser representante legal de mi hijo, no, solamente un juez determina eso. ¿Qué pasa en esas situaciones donde la suspensión de la patria potestad le ha tocado o le ha recaído sobre uno de los padres y el menor necesita salir del país? Está muy claro que cuando el padre es el representante legal del menor es quien le da todo este tipo de permisos al menor para que salga del país, para que regrese y su representación. Entonces cuando estamos entre que el menor desea salir del país y estamos dentro del proceso de la suspensión, se le puede determinar al juez de que se haga una medida cautelar para que el menor pueda salir. Pero si ya digamos que está la suspensión en una sentencia, quien ostenta la otra parte de la patria potestad es quien tiene la representación plena del menor. Entonces solamente con el permiso de ese padre el menor puede salir del país sin ningún problema. Es decir, que el hecho de que esté suspendida la patria potestad del menor por parte de uno de los padres le permite al otro padre gozar de ese beneficio y pues tranquilamente salir del país con el menor sin necesidad de contar con la autorización del otro padre. Claro, porque eso es lo que se busca con la suspensión. La suspensión da lugar a que ese padre, por el momento, hasta que la sentencia siga en firme, no tiene representación legal sobre ese menor, a no ser que haga un proceso de rehabilitación y la vuelva a ostentar. Diferente en el caso de la privación, donde se pierde totalmente la patria potestad y no hay lugar a rehabilitar. La pérdida es inminente, total, después de la sentencia no hay lugar a volverla a recuperar. Normalmente, estos procesos de suspensión los adelanta uno de los padres. Ahora, el proceso de rehabilitación de la patria potestad lo adelantaría el padre interesado en recuperar nuevamente la patria potestad, lógicamente. Pero también lo podría hacer, digamos, el otro padre que fue el que solicitó la suspensión. Sí, no habría ningún inconveniente desde que se logre demostrar con pruebas que el padre que dio lugar a la suspensión se ha rehabilitado completamente. Digamos que era por la causal de demencia, pero fue una demencia transitoria, ya pasó y la persona está plena en todas sus capacidades mentales y puede volver a ostentar la patria potestad de su hijo. Entonces, a través de un dictamen pericial se le logra demostrar al juez que ese padre ya es apto. Entonces la puede hacer cualquier persona. Hay que tener claro que la privación o la suspensión no solamente la solicita el padre que quiere que le priven de la patria potestad al otro padre o madre, sino que también la hace el juez de oficio, un defensor de familia, algún familiar, porque puede ser que ambos padres están dando lugar a la suspensión o a la privación. Doctora, ¿cuál es el proceso más recomendable cuando uno de los padres está en una situación, por decir algo, de coma? ¿Solicitar la suspensión o solicitar la privación de la patria potestad? En el caso de como las causales son taxativas, por ejemplo la del 310 habla de una demencia, pero que la persona se encuentre en coma no significa que sea demente. Y en el caso de las de privación, en ningún caso estamos hablando de que la persona sufra una enfermedad grave, simplemente hablamos de que la persona haya abandonado al hijo y que esté en un coma es una causal de que la persona por su voluntad no está.
o sea, es porque algo de su fuero interno no le permite, pero no es porque lo quiera hacer. Entonces da lugar a que en ese caso, por ejemplo, si se desea sacar al menor del país, se vaya ante un defensor de familia y se le plantee la situación, porque el defensor también puede dar el permiso para que el menor salga del país. Perfecto, doctora. Ahora hablemos de la privación. La privación, como usted bien lo mencionaba, son muy puntuales, son taxativas esas causas para la privación de la patria potestad. Hablemos de una detalladamente, preferiblemente. ¿Por qué? Porque hay una que me causa a mí cierta preocupación, ya que el hecho de que corra una sentencia donde una persona es privada de la libertad por cualquier situación jurídica que se le haya presentado, pierde esa patria potestad sobre sus hijos. Hablemos puntualmente de esas causales de la privación de la patria potestad. Bueno, entre las causales de la privación, ya había dicho, una de ellas es el abandono. O sea, el abandono es que el padre nunca ha estado con el menor, a diferencia de la larga ausencia. La larga ausencia, el padre va y vuelve por periodos de tiempo largos, prolongados, pero siempre regresa. En el caso del abandono, el padre se fue o la madre y nunca más se volvió a saber de esa persona. Entonces da lugar a que se le prive totalmente. Existe también la depravación de uno de los padres, porque todo este tipo de actos da lugar a que el menor se vea perjudicado en sus derechos. Así que la norma ha establecido que un padre que sea con problemas de depravación o depravado frente a sus hijos, da lugar a que se le prive totalmente la patria potestad. Otra de las causales era la que tú estabas diciendo, el tema de que el padre haya sido condenado a una pena privativa superior a 1 año. Estamos hablando de condena. En el tema penal hay personas que por una medida de prevención las llevan a la cárcel mientras que se toma todo el proceso judicial, pero puede que al finalizar el proceso la persona sea inocente. Entonces no da lugar a que porque la persona, simplemente por el hecho de estar en la cárcel como una medida preventiva del Estado, dé lugar a que le priven la patria potestad. Tiene que mediar una condena y la norma es muy clara. Y es a partir de 1 año. Si la condena era de 6 meses, pues obviamente no habrá lugar a la causal de suspensión, pero si es a partir de 1 año, si la persona ha sido condenada, pierde la patria potestad de su hijo. Doctora, entonces cuando hablamos de esa causal, que es la condena en firme de, digamos, una persona que ha tenido una situación judicial y que eso no tiene nada que, digamos, ver con la situación familiar, porque nunca ha puesto en riesgo ni en peligro a los menores o a su esposa, por ejemplo, o sea, al núcleo familiar. Digamos que no siempre, si no se solicita la privación, quiere decir que la persona goza de la patria potestad de los menores. Claro, el hecho de que la persona haya sido condenada no quiere decir que inmediatamente ya perdió la patria potestad, sino que ese proceso se debe adelantar. Es una causal. Digamos que si la madre o el padre que están por fuera de la cárcel, que están con su hijo y consideran de que no quieren adelantar la privación, pues obviamente no va a pasar absolutamente nada, porque es un acto que se tiene que adelantar ante un juez y hacer un proceso judicial debido. Simplemente que la norma la trae consagrada en el caso de que el padre o la madre que quieran adelantar el proceso porque consideran que esa persona que está en la cárcel y que está privada de la libertad y tiene una condena superior a 1 año, consideran que no debe seguir ostentando la patria potestad de su hijo menor, se le pueda privar, pero no quiere decir que opere inmediatamente con el hecho de la condena. Así es, porque nos han consultado en muchas ocasiones padres que se encuentran en esa situación, se encuentran en centros de reclusión y pues solicitan a sus esposas o a sus compañeras sentimentales que les lleven los menores para ellos poder saber cómo están, y ellas digamos que arbitrariamente les hacen saber que por el hecho de que ellos están allá privados de la libertad, pues que no tienen ningún tipo de derecho sobre los menores, cuando eso no opera de esa forma, porque primero se tiene que adelantar este proceso.
De todas maneras, Orlando, hay que tener muy claro y que los televidentes lo sepan, que el hecho de que le priven al padre la patria potestad sobre su hijo menor no da lugar o no obsta que haya perdido todo derecho sobre su hijo menor. Simplemente estamos hablando de temas de representación legal, porque el menor tiene otros derechos y tiene otras obligaciones frente a los padres frente a sus hijos, digamos el tema de los alimentos, los cuidados, el tema de que la educación, de la forma en cómo el padre educa a sus hijos, no tiene nada que ver porque esos ya son temas, por ejemplo, más personales, son temas de custodia y cuidados personales. Por un lado va la custodia y los cuidados y por otro lado la patria potestad. Así que verse privado de ella no da lugar a que se crea que no tiene ya ningún contacto con el hijo menor. Hablemos ahora entonces de la rehabilitación de la patria potestad. ¿Cómo se puede adelantar este procedimiento cuando ya han transcurrido un determinado tiempo, 3, 4, 5 años, y una persona quiere volver a tener ese derecho de la patria potestad sobre sus hijos? Ya adelantado el trámite de la suspensión, porque hay que recalcar que solamente opera la rehabilitación cuando estamos en causales de suspensión. Eso es muy importante porque la privación se priva una vez y no se vuelve a tener la patria potestad. Sí, digamos que el padre, en la causal de que era un depravado, digamos que después dirá que no, es que yo ya me siento rehabilitado, yo ya no soy ese tipo de persona, ya quiero volver a ostentar la patria potestad. La norma dice que esa causal es de privación y al ser de privación no hay lugar a rehabilitarse. Diferente en el caso de las 3 causales, digamos que el padre era una persona que no sabía administrar sus bienes y se le hizo un proceso de inhabilitación, se le nombró un consejero para que le ayudara y lo aconsejara en el tema de sus negocios y se logró rehabilitar. Ya es una persona que sabe administrar sus bienes, que es apto para administrar sus bienes, o sea que también los bienes de su hijo menor, porque eso es una de las obligaciones que tienen los padres por la patria potestad. Entonces considera que se encuentra plenamente rehabilitado, así que debe realizar primero un dictamen pericial donde un médico determine que esa persona ya es apta, que ya no es un dilapidador, que no tiene una ludopatía y que ya puede ostentar la patria potestad. Así que nuevamente se hace un proceso jurisdiccional ante un juez de familia. Se aporta el dictamen, se aporta la sentencia que dio lugar a que se le suspendiera la patria potestad y los registros civiles de nacimiento que demuestra del vínculo que se tiene el padre con el menor y lograr demostrarle al juez que la persona ya se encuentra rehabilitada. Lo que va a hacer el juez es dictar otra sentencia donde revoque la decisión que se había tomado inicialmente y al padre se le pueda otorgar nuevamente la representación de su hijo menor y ya serían ambos padres quienes ostenten la patria potestad del hijo. Entonces queda muy claro, doctora, que únicamente se podrá rehabilitar la patria potestad cuando se haya suspendido, más no se haya privado. Y que una persona, por ejemplo, cuando ha sido privada de la libertad por cualquier situación judicial, digamos, de tipo penal, esa persona entonces una vez se le priva la patria potestad, digamos, esa persona cumple con su condena, sale del centro de reclusión, ya no puede volver a solicitar esa patria potestad, que le rehabiliten la patria potestad de sus menores, de sus hijos. Ya no sería posible. Igual existen otras causales de privación, como por ejemplo el maltrato a uno de los hijos, que da lugar a que si el padre le pega o tiene malos tratos con uno de sus hijos menores, da lugar a una privación total de la patria potestad, o que alguno de los padres o ambos padres hayan coadyuvado al hijo para que cometiera conductas punibles. La norma señala ese tipo de conductas porque los padres están para ayudar y formar a sus hijos por los caminos indicados y correctos. Así que si un padre ayuda o colabora para que el hijo menor cometa conductas punibles, el Estado le dice: pilas, papá, yo no voy a permitir que tú tengas la representación de un hijo cuando no eres capaz de ni siquiera indicarle los buenos modales. Así que en ese caso se le da una privación total de la patria potestad al padre que colabore o coayude, y si son ambos padres, a ambos padres se le privan de la patria potestad y ya el juez nombrará una persona diferente para que sea ella quien ostente como un guardador la patria potestad y pueda dar la representación legal del menor. Entonces, doctora, digamos que esa aclaración que usted acaba de hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque la pregunta me surge
y es quiénes están facultados para solicitar ya sea la suspensión o la privación de la patria potestad. ¿Quiénes son las personas que pueden adelantar este proceso? Sabemos muy bien que puede ser uno de los dos padres, pero ¿quiénes adicionalmente a cualquiera de los dos padres puede adelantar este proceso? La norma dice que lo puede hacer hasta el juez de oficio. Entonces, lo que pasa es que normalmente un juez no va a saber lo que está pasando en la cotidianidad de cada hogar de acá de Colombia. Entonces, lo que se mira es que hay personas en la familia que también saben que pasan este tipo de problemas. La norma siempre busca que sean las personas, los familiares ascendentes al hijo menor, quienes sean los que busquen este tipo de procesos jurisdiccionales, para que sea el juez quien los nombre a ellos como guardadores. Cuando hablamos de ascendentes estamos hablando, por ejemplo, de los abuelos, tíos, personas que se puedan hacer cargo también de esos hijos menores en caso de que sea ambos padres quien se le prive la patria potestad. Pero también deberá de hacer este tipo de trámites un defensor de familia que conozca este tipo de conductas, o un comisario de familia, porque son ellas personas que son de la residencia, que saben que si existen problemas con los hijos menores, por ejemplo un maltrato, que saben en el ICF que constantemente ese hijo o a ese menor se le ve maltratado por uno de los padres y el otro padre no hace nada para solicitar la privación, ese defensor, ese funcionario público está en la potestad de adelantar el trámite con las pruebas que tiene y solicitarle a un juez que a ese padre que maltrata al menor se le prive de la patria potestad. ¿Un menor podría solicitar ante un defensor de familia que se adelante este proceso? Sí. Si un menor está y considera ante el defensor que él lo está maltratando y que se encuentra en alguna de las causales, porque son taxativas, y que considera de que él da lugar a que uno de sus padres o ambos padres se le priva o suspenda la patria potestad, el defensor de familia está en la obligación de adelantar ese tipo de trámite. ¿Cuánto puede durar el trámite de una demanda y el proceso como tal para adelantar la suspensión o la privación de la patria potestad? Este proceso tiene una duración aproximada de 1 año. Con él se deberá aportar las pruebas que se consideren necesarias para poder sustentar la causal que se invoca y deberá de contratar un abogado para que se adelante todo el trámite y las audiencias respectivas de cada uno de ellos, además de realizar las respectivas notificaciones. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir esta información con todos los televidentes y pues nos ha quedado muy claro. De hecho, pues hay ciertas dudas que se pueden generar a través de la explicación que usted nos ha dejado el día de hoy en nuestro programa, pero si de pronto algún televidente tiene alguna otra duda, ¿dónde nos puede contactar para que usted, que es tan conocedora de estos asuntos, lo pueda orientar de una mejor manera? Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, en la carrera 46, número 49A27, edificio Don Gaspar de Rodas, oficina 405. Esto queda diagonal a la iglesia San José. Igualmente estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, como Guerrero Abogados. Ahí nos pueden dejar algún mensaje, nosotros nos comunicaremos con ustedes y les otorgaremos alguna cita para que nos cuenten su caso. Doctora, la línea telefónica es los números donde las personas pueden llamar y consultar. La número de teléfono es 5055-987. ¿Los teléfonos? El teléfono de nosotros es 311-635-6685. Así es. Bueno, los dejamos a ustedes con la programación del canal CNC. Los invitamos para que sigan muy pendientes de más programas acerca de temas jurídicos que estaremos resolviendo en nuestro canal. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Guerrero Abogados y los invitamos para que nos sigan en las redes sociales que acaba de mencionar la doctora Stephanie Botero. Muchas gracias.